Mis amados hermanos e invitados, damos gracias a Dios por sus bondades. Hace unos días fuimos partícipes de la Cena del Señor, donde renovamos nuestro pacto, nuestro compromiso con nuestro buen Dios, y donde seguimos esperando fielmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios, un año espiritual comienza, un nuevo comienzo. Por eso es de suma importancia que iniciemos este año de la manera que a Dios le agrada, en amor y en obediencia. A través de este estudio reforzaremos el hecho que el amor a Dios y la obediencia van de la mano, que están íntimamente vinculados. Así que mis amados hermanos e invitados, sean ustedes bienvenidos, comenzamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es la obediencia en la vida de un cristiano? Es escuchar con atención al Señor, es prestar atención, adherirse al Señor, someterse a Él. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14:15, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y en Juan 14:21 dice lo siguiente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos damos cuenta que el amor y la obediencia son cosas que siempre van juntas y no se pueden separar. No podemos decir amar a Dios y no obedecerle, o no interesarnos en saber su voluntad. Cuando yo era del mundo decía amar a Dios, pero la verdad, hermanos, no le conocía. Muchos dicen amar a Dios, pero no conocen su voluntad y por ende no le obedecen. Esto me hizo recordar a Job, este varón temeroso de Dios y recto, cuando dice lo siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La obediencia es la comprobación de que verdaderamente conocemos y amamos a Dios. Esta tarde te pregunto, mi amado hermano e invitado, ¿con cuánta atención escuchas a Dios por medio de su palabra? La palabra de Dios es para escucharla con atención, someterse y caminar bajo su mandato. Es muy importante ser entendidos en la voluntad de Dios, porque si desconocemos su palabra, andaremos en tinieblas. El discípulo del Señor sigue a su maestro, hace la voluntad de Dios, y si no tenemos cuidado, podemos estar siguiendo nuestros propios intereses, llenarnos de nosotros mismos de vanas convicciones, trayéndonos vacío, depresión, ruina moral y espiritual. Tenemos que disciplinarnos para escuchar con atención y esfuerzo su palabra. ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Le respondemos en amor o hacemos oídos sordos ante su voz? ¿Será fervor religioso y emoción o guardar su palabra en el corazón y llevarla a cabo? El fervor religioso y la emoción no va a traer ningún provecho espiritual en nuestra vida. El fervor religioso es aquel que presume amar a Dios, pero no hay obediencia a su voluntad, a su voz, a su dirección. Se resiste a entender y caminar en lo que el Señor le está mandando. Y esto se ve reflejado en el servicio, la disposición, la oración, la gran comisión en su carácter. Debemos luchar por esforzarnos, por alcanzar el carácter de Cristo. Dejar la vieja naturaleza, el viejo hombre atrás. No descuidar nuestras disciplinas espirituales. Para mí en lo personal, una manera de examinar nuestra vida es a través de nuestro comportamiento. Una persona puede estar involucrada activamente en los engranes de la iglesia, no faltar a ninguna reunión, llegar puntual, diezmar, ser líder de la iglesia, pero tener un comportamiento fariseo, porque en su casa, con sus vecinos, con sus hermanos en Cristo, es una persona chismosa, mentirosa, causa división, es egoísta, envidioso, por solo mencionar ciertas obras de la carne. Tristemente, este comportamiento sería parecido a aquellos fariseos que denunció nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 23 del 1 al 3.
Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. El motivo de la falta de madurez y crecimiento espiritual reside en el hecho de que muchas veces venimos a la iglesia, pero tristemente no somos, ni mucho menos nos esforzamos por ser hacedores de la palabra. La clave para ver cambios radicales en nuestra vida y poder ser de bendición a los demás será conocer la palabra de Dios, tomarnos el tiempo de escuchar a Dios en ella y hacerla parte de nuestras vidas, de nuestras convicciones y vivir de acuerdo a ella. Tengamos cuidado de este peligro que siempre nos está acechando, que está constantemente en espera de un descuido, de un momento de debilidad, de permitir que nuestra vida se llene de pensamientos vanos. Tengamos cuidado que nuestra fe no sea un fervor religioso o una emoción, ya que esto terminará siendo algo pasajero. No tendrá un impacto duradero y eterno en nuestra vida. Y esto nos llevará a no ver cambios considerables ni permanentes en nosotros. Dios nos está dando la oportunidad de que por amor, al ver su gracia, perdón, misericordia, nos entreguemos a Él en obediencia, lo cual implica entregarle todo lo que somos, pensamientos, convicciones, nuestra vida. A Dios no le interesa nuestro fervor religioso. Lo que a Dios le interesa es que nuestras prácticas no sean vacías. Dios espera de nosotros un amor que implicará obediencia. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es estar constantemente en Cristo, cuidar nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra ciudadanía. Y para ello, estas preguntas nos pueden ayudar. Cuando nadie te ve o cuando nadie te conoce, mi amado hermano, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Estás en Cristo? ¿Da tu vida evidencia de ser un hijo de Dios? ¿Te pareces a tu Padre Celestial? Tu conducta, tu carácter refleja al Señor, y con esto no me refiero a legalismo, religiosidad o moralismo externo. Me refiero si mostramos mansedumbre, bondad, misericordia, piedad, generosidad, paciencia, tolerancia. ¿Tienes un parecido con Cristo tu Salvador? Reflejar al Señor también lo veremos en el servicio. Será un amor desinteresado. Será poner nuestra vida por el avance del Evangelio, por la edificación de la iglesia. Vivir para el Señor. La salvación, mis amados, más que tener o no tener, perder o ganar, se trata de ser y estar. El que se deleita en el Señor no solamente lo hace a través de la alabanza. El que se deleita en el Señor ama su voluntad, ama ser como Él, ama la integridad, ama la justicia. Esta tarde te pregunto, mi amado hermano, ¿dónde está tu atención? ¿En qué estás desgastando tu vida, tus recursos, tus talentos? ¿Sigues viviendo para ti mismo? Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y para eso será muy importante que en este nuevo comienzo pongamos todo lo que somos y tenemos al servicio del Señor, de sus propósitos, de sus planes perfectos que nos harán verdaderamente plenos. La salvación es un estado, una identidad, una posición. Nada nos podrá quitar de ahí. El apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos lo siguiente con nuestra salvación, y es ocuparse. Y esto significa trabajar, lograr, conseguir, terminar, llevar a cabo, producir. Dios es el Creador todopoderoso, el sustentador de todo, quien hace sustentable la vida en la tierra, y por lo tanto,
en nuestras vidas, que tiene en sus manos el latido de nuestro corazón. Y además, el día que nos llame a su presencia, tendremos que darle cuentas de todo lo que tenemos, somos y hemos hecho. Los hijos de Dios valoramos el pago por nuestra salvación. La mejor actitud que podemos tener ante ello es de temor y temblor. Y esto significa de reverencia, respeto y devoción a nuestro buen Dios, mostrando agradecimiento infinito al amor de Dios ya depositado en nosotros, con una vida obediente y comprometida con lo que el Salvador anhela y quiere. Ya para concluir, mis amados hermanos invitados, quiero recordarles que el cristiano vive para Cristo, no para sí mismo. Que el Señor, mis amados hermanos, guíe nuestros pasos en este año nuevo espiritual que comienza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que así sea, mis amados hermanos invitados, con el favor de Dios. Bendiciones y saludos de paz.